Señor te bendiga, ¿cómo estás? ¿Verdad? Un saludito a ti que estás al otro lado. Como siempre te digo, pues bienvenido nuevamente aquí. ¿Verdad? Te debo una disculpa, ¿verdad? Porque habíamos quedado los días lunes compartir esta palabra, ¿verdad? Pero sin embargo, se me ha ido dificultando un poco la situación. Pues gracias al Señor, pues se nos están abriendo puertas, hemos estado un poquito ocupaditos, pero hoy voy a cumplir contigo, ¿verdad? Con esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Para salir adelante con este tema de la fructificación que Dios pues quiere tratar con nosotros. Así que en este momento a ti que estás al otro lado, ¿verdad? Yo te invito pues que abras tu Biblia, que busques tu Biblia si estás por ahí, la tienes cerca, que busques tu Biblia y vamos a ahorita seguir estudiando el libro de Éxodo, ¿verdad? Porque estamos tratando cada una de esas plagas y estamos viendo cómo Dios nos va a ayudar, ¿verdad? A poder liberar de todo aquello que nosotros tenemos y nos dificulta poder obtener aquella bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que en este momento voy a pedirte, ¿verdad? Si ya tienes tu Biblia ahí, que abramos el libro de Éxodo, capítulo 8, y vamos a la cuarta plaga, ¿verdad? Vamos a hablar la plaga de las moscas y vamos a leer el versículo 24. Libro de Éxodo 8, 24, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestosas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de los siervos, sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Vamos a orar para que sea Dios, ¿verdad?, quien utilice mis labios, que sea de Dios quien utilice mi boca, para que estas palabras puedan penetrar, ¿verdad?, en lo profundo de tu corazón y realmente podamos obtener aquella edificación y aquella transformación que nosotros necesitamos. Así que vamos a orar en este momento. Acompáñame. Señor Jesús, gracias porque sabemos que tú eres el que desea que estemos aquí compartiendo esta palabra, Señor. Es tu palabra. Y en este momento quiero ponerme en tus manos, que no sea yo transmitiendo, que no sea yo hablando, sino que seas tú a través de mí. Ocupa mi boca, Señor, y prepara esos corazones, Señor, que están ahí al otro lado de la pantalla viéndome, para que pueda caer esta semilla en esa tierra fértil preparada, para que pueda generar ese fruto que tú deseas de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, danos ese entendimiento en este momento, quita toda distracción, Señor, y que podamos aprender y alimentarnos, atesorar esta palabra y también ponerla por obra como tú lo deseas. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Como te decía, esta es la cuarta plaga, pero quiero recordarte cuáles son las que hemos visto, ¿verdad? Para ya entrarnos en materia, ¿verdad? Vamos a recordar cuáles son las que hemos visto anteriormente. Y bueno, la primera, ¿verdad? Sabemos que es la sangre. ¿Y qué decíamos ahí? Pues decíamos que a causa de esa plaga se originó una gran sequía. ¿Qué tratábamos nosotros ahí? Bueno, tratábamos de que cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando no venimos a la presencia de Él, nuestro espíritu también se encuentra así en ese estado. Se encuentra en un estado de deshidratación, porque nuestro espíritu, así como nuestro cuerpo, necesita de ese vital líquido que es el agua, ¿verdad?, para mantenerse hidratado. También nuestra alma es igual forma. Necesita estar hidratado de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, para que podamos estar fuertes, para que podamos estar firmes ante cualquier adversidad. Entonces es necesario que nosotros vengamos ante la presencia de Dios y hablamos que tenemos que tener ese hábito, ¿verdad?, de practicar una intimidad con Dios, de tener esa oración, esa intimidad con Él para que nuestro espíritu sea lleno, ¿verdad?, sea fortalecido. La segunda plaga era las ranas. Estamos hablando de las malas actitudes, de todo aquello pues que nos evita poder fructificar, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. Aquellas actitudes malas como la hipocresía, como el orgullo, como otras cosas más que mencionábamos ahí, ¿verdad?, la arrogancia, ¿verdad?, los ojos altivos. Todo eso el Señor pues no lo quiere, y entonces eso nos evita a nosotros poder adquirir, ¿verdad?, esos frutos o dar a luz esos frutos, ¿verdad?, que Dios tiene destinado para nosotros. Hablamos la semana pasada de la plaga de los piojos, ¿verdad?, y que el problema era más que todo en la cabeza, y decíamos, ¿verdad?, esos malos pensamientos que vienen a nuestra mente, nuestros complejos, nuestros prejuicios,
que son también esos factores que nos evitan poder fructificar, poder avanzar, poder creer en que Dios puede hacer algo en nosotros y nos detiene, ¿verdad?, para poder nosotros fructificar. Así que eso es lo que nosotros hablábamos y eso es lo que hemos estado tratando en este momento. Ahora pues vamos a hablar de la cuarta plaga, ¿verdad? Es la plaga de las moscas. Y vamos a hablar que este es un insecto muy maligno, ¿verdad? Porque nos provoca muchas enfermedades. La verdad que es un insecto donde se reproduce de la suciedad, de aquello que ya está putrefacto, de aquello que ya no sirve. Ahí es donde nace este insecto. Y es un insecto asqueroso, ¿verdad? Porque además de pararse en aquella zona sucia, ¿verdad? A veces hasta en basuras, en heces, ¿verdad? Pero también tiene otra característica, y es que él vomita, ¿verdad? Ese insecto, la mosca vomita en sus patas, ¿verdad? Y luego pues se para contaminando, o sea, todo lugar donde una mosca se para queda contaminado, ¿verdad? Creo que no te había explicado, no te había mencionado cómo le he titulado a esta reflexión y se llama "No te contamines, no te contamines", porque este insecto lo que hace es contaminar todo aquello que toca, todo donde ella se posiciona, pues ahí va contaminando toda el área, ¿verdad? O los alimentos, ¿verdad? Cuando a veces se para allí. Pero nos decía aquí el versículo, ¿verdad? Dice al final que la tierra fue corrompida a causa de ellas, ¿verdad? Este animalito es una de las plagas que Dios envió. Y podemos ver que era desesperante, dice ahí la palabra, era desesperante, porque estaba en todas partes, en cada rincón de todo lo que era Egipto, todo el país de Egipto, estaba lleno de estos animales. Imagínate cómo pudo haber sido ese momento, ¿verdad? Cuando nosotros a veces en la casa o en cualquier lugar donde vamos, a veces se encuentran, ¿verdad? 1, 2 o 3 animales, se nos filtran, ¿verdad? De esos animales, y se desespera uno porque andan ahí y a veces ni comer tranquilo, ¿verdad? A veces hay lugares donde uno tiene que estar así, ¿verdad? En este estilo, para que ese animal no separe los alimentos. Pero imagínate aquí qué difícil esta situación. Estaba llenísimo de estos animales. Era una plaga y era diversidad de especies de moscas las que Dios envió en ese momento para que el pueblo de Israel fuera libre, ¿verdad? Para que Faraón doblegara su corazón. Pero aún así, dice al final de este capítulo, que él no se quebrantó, él siguió con su corazón endurecido. Pero qué difícil es esta situación, cómo corrompe, cómo ensucia, cómo contamina este animal. Pero vamos a ver también, quiero que sepas que nosotros tenemos un perfume, dice la palabra de Dios. Y vamos a tratar este momento en el mundo espiritual. ¿Cómo es que nosotros nos puede corromper algo así? Vamos a leer Eclesiastés 10:1. Quiero llevarte ahí para explicarte de esta manera cómo vamos a tratar, cómo vamos a aplicar esto a la vida espiritual. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir ahora referente a esta plaga? Dice ahí en Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Qué tremendo es cuando nosotros pues hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador personal, se nos es dado ese perfume fresco, ese perfume limpio. Él viene y mora en nuestro corazón y ese espíritu, ese olor que nosotros andamos transpirando es el olor a Jesús. Cuando nosotros venimos y acabamos de reconocerlo a Él, porque en ese momento todos nuestros pecados son borrados y en ese momento somos nuevas criaturas. Su sangre nos ha lavado y nos ha otorgado el Espíritu Santo, que es ese aroma maravilloso de su presencia en nuestros corazones. Pero qué tremendo es cuando nosotros venimos y nos contaminamos y dañamos ese perfume que Dios nos ha entregado a nosotros por nuestras malas actitudes. Vamos a ver dos factores aquí, ¿verdad? Que yo he visto representados. Dos factores del por qué nosotros debemos de cuidarnos de no contaminarnos. De no contaminar, de no permitir, ¿verdad? Que así como las moscas empezaron a contaminarlo todo, que no permitir que estas dos factores contaminen nuestro espíritu. Uno de ellos es la debilidad y el otro es las compulsiones. De eso vamos a hablar ahora.
de las debilidades y de las compulsiones que muchos de nosotros tenemos, aún conociendo la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos estamos luchando con esto. ¿Qué es una debilidad? Vamos a hacer la diferencia entre las dos cosas porque no es lo mismo. ¿Qué es una debilidad? Bueno, es aquello que tú tienes, ¿verdad? Aquel factor que tú andas cargando porque no somos perfectos. No hay nadie perfecto, todos tenemos nuestras áreas débiles. Es como aquella frase que dice, ¿verdad? Que todo tiene su talón de Aquiles, ¿verdad? Todos tenemos una área débil, una área donde flaqueamos, una área donde nos cuesta a nosotros superarla, ¿verdad? Y esa es nuestra debilidad. Pero, ¿qué sucede con ello? La debilidad es algo que tú no lo buscas. Es algo que viene a ti, ¿verdad? En ese momento, y esa es tu debilidad, pero la debilidad te busca a ti, ¿verdad? Porque tú la andas cargando. Entonces, la debilidad viene y se presenta a ti. Ahora, una compulsión, ¿qué es? Es aquello que no te busca, sino que tú sientes la necesidad de adquirir aquello que sabes que está incorrecto, que está malo, como por ejemplo una persona drogadicta, ¿verdad? Que tiene la necesidad, aquella emergencia de querer estarse drogando y se convierte en una compulsión que necesita de eso y lo busca hasta que queda satisfecho. Esa es una compulsión, es aquello que tú no puedes controlar, es aquella acción que tú buscas, aquello hasta sentirte satisfecho, ya sea ver pornografía, ya sea la bebida, ¿verdad? O el fumar o el drogarte. Hay muchas situaciones que estás esclavizado a esto, ¿verdad? Entonces esta es una situación muy difícil porque se generan ataduras de ello. Y esto es lo que vamos a ver. Dice aquí, primero hay que comprender que no todos somos perfectos. Hay que entender que nosotros todos tenemos debilidades. Pero debemos también de entender de que existe un Dios, ¿verdad? Un Dios que es más fuerte que nosotros y que Él nos sostiene a pesar de cualquier dificultad que nosotros estemos pasando, a pesar de cualquier lucha que nosotros tengamos con nuestras propias debilidades y compulsiones. Quiero que leamos lo que dice 2 Corintios 12:9, ¿verdad? 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es lo que te dice ahora el Señor. Porque primero quiero decirte, hay que identificar cuál es la debilidad que tenemos. Hay que identificar cuál es la compulsión que tenemos. Porque de esa manera, cuando lo hemos ya identificado, entonces podemos tratarlo, ¿verdad? Podemos buscar esa ayuda de Dios. En este caso, dice aquí, bástate mi gracia. Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tenía un aguijón. Y él pedía a Jehová Dios que le quitara ese aguijón. Pero él le contestó y le dijo, bástate mi gracia, ¿verdad? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué es que Dios dejó debilidades en nosotros? ¿Por qué es que Dios no nos creó perfectos, sino que siempre existe una debilidad? Bueno, porque es a través de esa debilidad donde Dios va a manifestarse, va a glorificarse, va a mostrar su poder en esa debilidad que a ti, eso que a ti te cuesta, ¿verdad? Es ahí donde el Señor te da las fuerzas, es ahí donde el Señor va a manifestar que está contigo, que te sostiene de su mano, que no te va a dejar resbalarte, ¿verdad? Porque Él camina contigo. Esa debilidad Dios la dejó para que nosotros nos enteremos y nos demos cuenta que no somos autosuficientes, que necesitamos de nuestro Dios, que nosotros solos no podemos caminar, que necesitamos de que Él esté con nosotros, que sea Él que nos esté dando aquel brazo para que nosotros podamos continuar, para que nosotros podamos avanzar en el camino que Dios nos ha trazado. Por eso nos dejó Él esa debilidad, por eso nos permitió que nosotros tuviéramos esas debilidades, pero no para que accediéramos a ellas, no para que cayéramos en ellas, sino que esas debilidades nosotros las tenemos para que las rindamos ante Dios y le pidamos ayuda a Él, para que estemos completamente tomados de la mano de Él, que es la única manera de cómo nosotros podemos caminar de una manera firme para no caernos, para no tropezar.
Entonces por eso Él dejó nuestras debilidades, para que Él se manifieste y se haga fuerte y muestre su poder a través de nosotros en esa debilidad, y Él se glorifique en lo que nosotros flaqueamos, ¿verdad? Por eso dice aquí, lo voy a volver a leer, bástate mi gracia, ¿verdad? Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que si tú reconoces que tienes una debilidad, no te angusties, no te abates, tú te confía en el Señor y reposa en Él, porque aquí dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, vas a reposar en los brazos del Señor, porque sabes que es Él el que te sostiene. Bien, ahora vamos a ver el otro factor, ¿verdad? Estamos hablando de las compulsiones también. Vamos a hablar de las compulsiones y vamos a entender de que nosotros, Dios nos ha dado esa autoridad y nos ha dado ese dominio propio. Cuando nosotros adquirimos el Espíritu Santo, le demos la entrada a nuestro corazón, pues ese mismo poder que dice la palabra de Dios, que es el que levantó a Jesús de los muertos, ese es el mismo poder que nosotros tenemos aquí adentro. Y lo tenemos para poder controlarnos a nosotros mismos, para no permitir que la tentación nos gane, porque en esta vida nosotros no estamos exentos de tentaciones. Si a nuestro Jesús lo tentaron allá en el desierto, imagínate cómo no va a ser con nosotros. Nosotros vamos a ser tentados, pero Dios ya se encargó de dejarnos a nosotros aquí ese equipamiento para que nosotros podamos decirle no a aquella tentación, aquello que no nos conviene, aquello que no nos ayuda en nada, aquello que no nos permite que nosotros podamos ver la gloria de Dios, aquello que no nos permite que podamos nosotros operar en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice acá el libro de 2 Timoteo 1:7. Vamos a leer 2 Timoteo 1:7. Si estás ahí, pues puedes anotarlo, ¿verdad? O si no, después retrocedes el video para que puedas leerlo junto a tu Biblia y comprobarlo. Dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el espíritu que nosotros andamos cargando adentro. Las manifestaciones que dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, va a venir la tentación, pero nosotros no vamos a acceder a ella. La tentación obviamente es algo atractivo, es algo agradable, es algo más fuerte que nosotros, es algo que nos jala, que nos llama, ¿verdad? Pero dice ahí que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces nosotros nos vamos a parar firme y decir, no, esto no me conviene, esto no me va a traer nada bueno, ¿verdad? Entonces yo tengo mi temor hacia Dios, yo respeto a mi Señor, yo soy un hijo o una hija de Dios y esto no es bueno, ¿verdad? Entonces yo digo, no, yo me paro firme a pesar que la tentación a veces se nos presenta en bandeja de plata, como dicen, ¿verdad? Y ahí se nos está otorgando, pero tenemos que nosotros ser firmes en ese amor, ¿verdad? Que tenemos hacia el Señor, porque el que ama respeta, ¿verdad? Entonces si nosotros amamos al Señor, pues vamos a respetar y no vamos a caer en esas tentaciones. Dice de amor, sino que de amor y de dominio propio. El que ama respeta, te decía yo. Si nosotros amamos al Señor, pues nos vamos a abstener de hacer aquellas actitudes que sabemos que al Señor no le agradan. Nos vamos a abstener, ¿verdad? De venir y caer en el error, de tomar aquellas decisiones que no le consultamos al Señor. Vamos a abstenernos de ello porque tenemos un amor para con Dios y no le vamos a ofender. No vamos a hacer cosas que quedemos mal con Él, actitudes, acciones que lo único que provocan es traernos aquellas complicaciones a nuestra vida y tener a nuestro Dios lejos de nosotros. Porque cuando nosotros accedemos al pecado, Dios se aleja de nosotros, la cobertura se retira de nosotros, porque Dios no puede habitar donde hay pecado. A pesar que Él dice que Él es lleno de gracia, ¿verdad? Y nos perdona, pero también Él no puede estar respaldando a alguien que insiste estar en el pecado. Porque cuando tú amas, tú vas a respetar aquello, tú vas a cuidar tu salvación, tú vas a cuidar eso valioso que Dios ha puesto en ti, tú vas a cuidar la unción que Dios ha depositado en ti, tú vas a cuidar ese Espíritu Santo que está dentro de ti.
Porque hay otro texto bíblico que dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros insistimos en hacer aquellas acciones que desagradan a Dios, cuando insistimos en vivir en el pecado, nosotros estamos contristando al Espíritu de Dios y lo estamos alejando de nosotros. Entonces estamos diciendo que no tenemos amor para con Él. Porque cuando amamos, nosotros accionamos siempre con la idea de agradarle a Él. Así como una pareja de novio, ¿verdad? Siempre todo lo que hace es para agradar al otro. Es para quedar bien con la persona de la cual se está enamorado. Se cuida esa persona, se valora, se respeta. Y porque hay amor, así mismo es con Dios. Se valora, se respeta todo aquello que Dios nos ha entregado. Es algo muy valioso, es una vida que se ofreció en una cruz. Entonces nosotros respetamos, valoramos esa sangre derramada y por amor a Él nosotros nos vamos a abstener de caer en esas tentaciones. Dominio propio, dice, nos ha dado dominio propio, aquella fuerza de poder decir, no, yo no voy a hacer esto porque voy a quedar mal con mi Dios. No, porque esto no le agrada al Señor. No, porque esto no es bueno para mi vida espiritual. No, porque esto no me permite avanzar. Entonces nosotros tenemos esas características adentro que Dios ya las depositó en nosotros y que debemos de ponerlas en práctica. Porque muchos de nosotros conocemos este versículo. Muchos de nosotros lo recitamos a cada momento. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros lo ponemos en práctica? ¿Cuántos estamos entendiendo que estas 4 características que están ahí es algo poderoso dentro de nosotros? Entonces es muy importante que leamos la palabra de Dios y que la tomemos, la atesoremos, pero que también la pongamos en práctica, que podamos nosotros meditar en ella como lo estamos haciendo ahorita. ¿Verdad? Así es que si tú amas al Señor, si tú respetas ese sacrificio que Él hizo por ti, si tú respetas esa sangre derramada, entonces tú vas a tener ese dominio propio y no vas a acceder a esas tentaciones que el enemigo te pone. No vas a acceder a esas compulsiones que tú tienes. Tú vas a decirle, no, Señor, esa pornografía yo no la voy a seguir viendo, aquellos que tienen ese problema, ¿verdad? Esa pornografía no la tengo que ver, ¿por qué? Porque daña mis sentidos, daña mis emociones, daña mi mente. Aquellas personas que están acostumbradas a los vicios, dañan su cuerpo, ¿verdad? Dañan aquello valioso que Dios ha puesto, donde mora el Espíritu de Dios. Hay personas que están en la iglesia, pero aún estando en la iglesia, que están contaminados con estas acciones. Pues hoy es el momento de que nosotros, miren, cortemos esta situación, porque por eso Dios nos está hablando de estos factores ahorita, de las debilidades y de las compulsiones. Esto es lo que vamos a talar ahora. En esto vamos a trabajar hoy, con los versículos que te he dado. Porque el Señor es cierto, tiene debilidades, entonces no busques los lugares donde tú vas a caer en esa debilidad. Retírate de donde puedas caer en esa debilidad. Retírate y permítele que Dios sea el fuerte en ti. Fortalécete en su presencia. Permítele que el Señor meta la mano para que Él te pueda ayudar a salir de ello. Que esa debilidad se convierta en una fortaleza porque Dios tome control de esa área que a ti te está perjudicando. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Esas debilidades, esas compulsiones se van a ir en el nombre de Jesús. Porque te he dado ahorita 2 versículos, ¿verdad? Para que podamos trabajar en ello y que eso pues se retire de nosotros, porque esos 2 factores no nos permiten ver con claridad, ¿verdad?, qué es lo que Dios tiene para nosotros y no nos permiten fructificar, llevar ese fruto para nuestro Dios. Así que en este momento esta es la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenía para ti, que Dios pues me regaló, ¿verdad?, para poderlo compartir contigo. Pero vamos a orar en este momento, porque yo no puedo quedarme así, ¿verdad?, solamente compartiéndote. Y es necesario que oremos, porque aquí necesitamos ser liberados de estas circunstancias, de estas situaciones, porque todos lo tenemos. En cierta manera, todos tenemos esto. Así que vamos a orar por esas debilidades y por esas compulsiones en este momento. Si tú lo puedes creer, el Señor está allí contigo. ¿Sabes por qué? Porque
porque Él es un Dios omnipresente. Él está en todas partes y está donde quiera que se le invoque su nombre. Si tú crees en Él, ¿verdad? Si tú crees en el Señor, en que puede obrar en tu vida, entonces el Señor así lo va a hacer. Dale la oportunidad, dale la entrada, dale la cavidad para que lo pueda hacer y pueda cortar todo eso que impide tu avance espiritual, que impide que tú puedas sentir ese abrazo del Señor, que te impide crecer espiritualmente. Así que vamos a orar en este momento. Bendito Dios, gracias te damos, ¿verdad? Porque hemos compartido esta palabra, estamos cumpliendo contigo en este momento, Señor. Estamos compartiendo esta perla preciosa de esta palabra tuya de poder. Bendito Señor, queremos poner en tus manos a todas aquellas personas que ya han identificado cuál es su debilidad. Que seas tú, como dice la palabra de Dios, que tú te fortaleces en su debilidad, que tu poder descansa en esa debilidad. Bendito Señor, que seas tú tomándolo de su mano, que no permitas que estas personas recaigan, que estas personas se resbalen, que estas personas queden en el suelo derribadas por esas debilidades que ellos tienen, que no accedan a ellas, Señor. Dales ese dominio propio con cuanto a las compulsiones, Señor. Que no sean aquellos que van corriendo a buscar aquello que les hace daño, a buscar aquello que saben que no es agradable ante tus ojos, Señor. Aumentanos ese amor, aumentanos esa pasión en nuestros corazones para poder entender de que debemos respeto a un Dios todopoderoso como tú. Y que cuando nosotros reconocemos que te amamos de verdad, pues nosotros no vamos a hacer algo que te dañe, algo que te moleste, algo que te ofenda a ti, Señor. Es el momento de que nosotros, Señor, nos levantemos con ese poder que tú has puesto dentro de nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, para poder decirle no a toda debilidad, para poder decirle no a toda compulsión. Bendito Señor, que se derrame de tu poder y tu gloria sobre cada corazón, sobre cada persona, Señor, y corta de raíz cada compulsión, corta de raíz, Señor Dios Todopoderoso, esas debilidades, Dios Todopoderoso, dales fuerza, dales energía, Señor, para que puedan tener ese control de ellos mismos, ese dominio propio, Señor. Oh Dios Todopoderoso, que lo podamos poner en práctica, que podamos ejercer ese poder que tú has puesto dentro de nosotros y decirle al enemigo, aquí no cabes, para decirle al enemigo, tú conmigo no puedes, ¿por qué? Porque yo estoy lleno del Espíritu Santo de nuestro Dios. Gracias, Señor, yo te los pongo en tus manos. Sé que tú vas a obrar en aquellos que han creído en ti. Yo sé que tú vas a obrar en aquellos que están creyendo en tu palabra. Yo sé que tú vas a obrar en aquellos que me están acompañando en este momento y que están arrepentidos por estas situaciones y que quieren librarse de ello. Yo sé que tú vas a obrar en ellos poderosamente. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Bueno, te agradezco mucho, ¿verdad? Una vez más, así como todas las veces, que hayas tenido esa paciencia, ¿verdad? En estar aquí escuchándome. Pero bueno, acordémonos que estamos aprendiendo igual que tú y yo también estoy aprendiendo de esta palabra. Yo estoy aprendiendo junto contigo, ¿verdad? Porque igualmente yo voy leyendo y el Señor pues va ahí mostrándome lo que quiere que comparta contigo. Así que aquí vamos a crecer juntos, vamos a florecer y a dar ese fruto juntos, ¿verdad? Así que te pido pues que una vez más, ¿verdad? Que me disculpes, ¿verdad? Porque puse una fecha y no pude cumplirla, pero vamos a pasarlo mejor para día martes, ¿verdad? Quiero que me esperes días martes, tú que llevas la secuencia de esto. Quiero decirte que más bien quiero invitarte, ¿verdad? Que escuches la secuencia de estos mensajes y que trates la manera de cumplir, o sea, de poner en práctica lo que estamos hablando, para que tú puedas ver los resultados, ¿verdad? No podemos ver resultados si nosotros solamente escuchamos y dejamos perder la palabra. No, hay que atesorar la palabra y hay que hacerlo, ¿verdad? Para que podamos ver esos frutos al final de año o antes del año. No sé en qué momento el Señor te va a otorgar a ti ese rompimiento, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo ahorita es talando todo aquello que no debe de estar en nosotros. Estamos limpiando, así como se limpia el terreno,
para sembrar, pues estamos limpiando ahorita ese árbol, ¿verdad? Estamos limpiando, estamos talándolo, estamos quitando todos esos parásitos, ¿verdad? Estamos quitando todas aquellas enfermedades que un árbol pueda tener para que así quede limpio y pueda dar ese fruto que Dios desea que dé. Así que muchas gracias por tu atención. Te deseo una feliz noche, que el Señor bendiga tu casa, que bendiga tu trabajo, que bendiga tu sueño, ¿verdad? Que el Señor pues te cubra con su sangre poderosa y que te permita pues un amanecer, un dulce amanecer. Así es que muchas gracias por tu atención. Te mando muchos abrazos allá donde te encuentras, ¿verdad? Con el amor de Cristo, y que el Señor te bendiga poderosamente y hasta la próxima, si el Señor nos lo permite. Bendiciones.